Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo y esto es Compartiendo con. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy en otra entrevista más en Compartiendo con, donde hoy en la conducción tengo el gran honor que me acompañe mi queridísimo amigo Carlos Arzabe, psicólogo y conductor de radio en internet. Muchas gracias, Miri. Muy buenas noches a todos, buenas noches a los invitados y pues un placer estar aquí compartiendo la Sí, conducción contigo. bienvenido amigo. Ya lo Gracias. habíamos tenido como invitado, sin embargo hoy me hace el gran honor de estar en la conducción acompañándome. Y vamos a hablar de un tema pues muy interesante que ha sido pues un tema yo creo que estuvo más relevante en la pandemia, ¿no, Charlie? Efectivamente. Que es la evolución de la educación. Entonces, pues sí, así, me hiciste el gran honor de traer unos grandes invitados que a tu forma de ver, pues van a darnos una gran cátedra, ¿no? Nos van a dar una muy buena encaminada hacia lo que es la educación y cómo evolucionó a razón de la pandemia. Sí, Yo estaba estudiando cuando llega la pandemia y me costó muchísimo trabajo por los viejos moldes que yo tenía de la educación y fue donde yo los conozco a ellos dos y a mí realmente, perdón la repetición, pero me ha costado muchísimo trabajo precisamente por esos modos de enseñanza tan repetitivos que tiene nuestro sistema. sí. Eso es básicamente el por qué viene este tema. Sí, es muy importante. Y no nada más en los cambios también pues en la educación como tal, sino que también está incluida la tecnología, que fue lo que más yo creo que nos impactó a todos. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos les voy a presentar a nuestra gran invitada. Ella es la doctora Fabiola Flores Castro. Ella tiene un doctorado honoris causa y Premio Nacional a la Innovación Educativa y Desarrollo Pedagógico, certificada por la red El Conocer CEP. La doctora Fabiola Flores Castro, experta en educación con amplia formación académica y experiencia en la enseñanza a distancia desde hace 13 años en México y América Latina. Ha cubierto niveles educativos desde básico hasta posgrado y ha sido docente tanto en la modalidad presencial como en la modalidad en línea en diversas instituciones educativas. Tal fue el caso de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, y con 13 años de experiencia en docencia virtual ha desarrollado estrategias que se adaptan a las nuevas tecnologías. Cree firmemente que en nuestras manos está el futuro del país, preparando a los alumnos no solo para los resultados académicos, sino para la vida misma. Ha logrado identificar las necesidades de cada alumno, adaptando estrategias didácticas y aprendizajes clave a cargo de la planificación y organización de clases y procesos a través de técnicas interactivas que motiven y fomenten el aprendizaje reflexivo y significativo. Tal ha sido el caso como docente online en diversas instituciones educativas, tanto nacionales como en el extranjero. Bienvenida. Muchas gracias, Miri. Fabiola, de verdad, qué gran currículum. Ya no di toda tu trayectoria, Sí, no. porque en verdad es muy larga. Nos aventaríamos toda la hora. Exactamente. Sin embargo, pues, ¿cómo estás, Fabi? Ay, Miri, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo un tema tan Igualmente. interesante. Sí, Pues me encuentro muy emocionada porque en este tipo de espacios es donde se puede compartir esto que sí. estamos viviendo, la evolución, la transformación. Y pues sobre todo, aparte de ser pues docente, el perfil pedagógico, profesional, pues uno es mujer y me encanta hacer las cosas Claro. con amor y emoción, ¿no? Sí, Que es lo más sí, importante sobre todo. hoy en día en una sociedad que se transformó y que necesita mucho la parte humana, un equilibrio en esta era digital, ¿no? Sí, sobre todo que alguien también que nos lo haga entender, Exacto. porque yo creo que fue tan rápido el cambio que muchos nos quedamos así como, Sí, ¿qué pasó? como que qué pasó, ¿no? Y entonces, o sea, requerimos que alguien nos dé como esa claridad de Claro. qué requerimos hoy en día visualizar para enfocarnos, tal vez para el estudio, tal vez para el trabajo, tal vez para la vida diaria.
y quién mejor que ustedes que están en la docencia, Claro. que nos puedan ayudar. Pero pues bueno, también voy a presentar al psicólogo, sociólogo educativo, a Carlos Alberto. Él es orientador técnico, esa es su experiencia profesional. Es docente universitario en Unitec Sur, psicólogo independiente con su consultorio propio, investigador de la CONACYT, docente universitario también en la Universidad Mexicana, psicólogo penitenciario, psicólogo docente en ACC Especialistas AC y consejero en la Fundación Casa Alianza IAP. Actividades destacadas como miembro honorable del Colegio Académico de la UAM y del Consejo Académico de la UAM Coajimalpa, participando en las comisiones electorales y de diversidad e inclusión. Miembro del jurado en muestra empresarial de la Universidad Salesiana, diplomado consejero terapéutico nivel 1 impartido por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Segundo lugar en el 4º Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas organizado por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad con el título Reinserción Social, una propuesta más allá del sistema penitenciario. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer y un honor. Un honor compartir este espacio con grandes personas y que como lo mencionaba, ¿no? Que están al frente de la educación y que qué mejor que ustedes nos puedan pues platicar. Bajo tu experiencia, platícanos un poquito de toda tu trayectoria. Bueno, pues mi trayectoria profesional ha estado como más enfocada a lo que desde cierta literatura le llaman poblaciones vulnerables, en otros términos un poco más teóricos, algunos le llaman indeseables sociales, ¿no? Que son personas que han vivido en la calle, internos de diferentes reclusorios, psiquiátricos, albergues, ¿no? Y bueno, por un lado, y por el otro lado, pues la docencia también, ¿no? A mí me interesa mucho la temática de la educación porque estamos en tiempos post-pandemia y pues también contemplar la situación que vive actualmente el país, ¿no? Sobre todo en el ámbito delincuencial. Entonces creo que es un punto bien interesante porque en la escuela confluyen muchos de estos factores, ¿no? O de estos elementos que habría que tener en cuenta pues para ver qué rumbo se le da a la escuela, ¿no? Si bien no he trabajado solamente como en escuelas, la educación sale, ¿no? A otros ámbitos, ¿no? Un reclusorio, una cárcel, pues también es un ámbito de educación, ¿no? Una casa hogar, una fundación, va enfocado a lo mismo y ahora después de la pandemia pues confluyen otro tipo de elementos, ¿no? Tecnológicos, lo que platicábamos, Charlie, tecnológicos, de valores y de una nueva construcción con el cambio de gobierno, ¿no? También, entonces, todo esto va como permeando de muchas formas. Sí. Es un tema, pues, muy amplio, ¿no? Muy amplio, muchas áreas que ha tocado, porque pues sí, muchas veces dejamos de mirar esos lugares que acabas de mencionar, ¿no? Tal vez porque no nos gusta esos temas, porque creemos así que son lugares que son solo a lo mejor de castigo o no tocables de tema, ¿no? ¿No, Carlos? Fíjate, Miri, que ahorita que tocó el profesor, este tema de la delincuencia me viene mucho a la mente, ¿no? También el rubro de las adicciones es un tema que no cualquiera toca, ¿no? No. Y quería hacer una pregunta muy en específica, abierta para los dos. ¿Qué o cómo puede influir la educación para formar un delincuente? Una pregunta muy interesante porque el mejor laboratorio social que puede existir es un aula, es el reflejo de cómo está la sociedad. Ahí se ven los actores principales que encontramos afuera, ¿no? En la comunidad. Sabemos que hoy estas células como es la familia, la escuela, se encuentran fragmentados, ¿no? Lo dice Bauman,
este gran sociólogo croata, cómo se fragmentó la familia desde prácticamente hace 20 años y con la pandemia pues vino a despuntar más. ¿Cómo puede influir? Creo que en muchos aspectos, ¿no? Ahorita yo podría decir que sí está en crisis esta parte educativa, buscando una salida, sobre todo emocional. De hecho, la UNESCO está trabajando en esta parte, ¿no? A través de Peter Harps, es un experto donde está trabajando el tema emocional, socioemocional. ¿Cómo quiero impartir clases o cómo quiero dar clases si yo no estoy bien emocionalmente? ¿Qué es lo que refleja o se refleja en la sociedad? Entonces, esta sociedad está fragmentada y creo que todos hemos contribuido en el tema ya de las adicciones en muchos sentidos, ¿no? Esos vacíos que tenemos en la sociedad. Y a mí me gustaría aquí agregar que cómo ha evolucionado el cerebro del ser humano con el tema de las neurociencias, que es lo que ahorita está abrazando la educación del siglo XXI. La neuroeducación, que confluye con 3, que es la psicología, que se encarga de las emociones, la educación, que es la parte cognitiva, y la neurociencia, que es la parte de cómo ha evolucionado el cerebro a nivel neurológico, y hace ese impacto con la tecnología. Entonces, esto lo dicta la OCDE en el 2002 y pide que se haga como un nuevo paradigma educativo. Pero, y es donde se está empezando a formar la llamada Nueva Escuela Mexicana, que viene con influencias de organismos internacionales. No es como de nada más de aquí, pero aquí sí sería la parte de cómo la parte emocional efectivamente influye en que los chicos hoy tienen estos grandes vacíos y tienen que recurrir, ¿no?, a estas cuestiones. Pero bueno, el cerebro es uno de los primeros que está cambiando totalmente, no de tamaño ni de que se esté haciendo chiquito o grande, simplemente se está adaptando a estas nuevas formas de vida, ¿no? Las funciones ejecutivas que se vieron dañadas, estas están en la parte prefrontal, y sabemos que se dañaron por el tema de estar encerrados por más de casi 2 años. Jamás en la historia de la educación se habían cerrado las escuelas por tanto tiempo. Por eso el tema de ya salgan, ¿no? Ahorita se está trabajando mucho con esta parte de las funciones ejecutivas para la parte social, que son las que se encargan de las habilidades sociales que hoy tanto se necesitan. Los jóvenes regresaron a la escuela, pero no para ver a su maestro de historia o matemáticas. Regresaron para ver a los amigos, para tocar. De hecho, el cerebro se emociona aprendiendo y viendo, ¿no? Tocando al otro. Por naturaleza antropológica, biológica, somos seres que aprendemos viendo del otro. Imitando. Ajá. Entonces aquí entra esta parte, ¿no?, de cómo recaen los chicos en estas cuestiones de adicciones ante estas situaciones, ¿no? Somos la sociedad del conocimiento, atacados por información de todos lados, debido a esta 4ª revolución tecnológica, que no nos ha quedado claro como sociedad lo que estamos viviendo. Dicen los historiadores que la sociedad evoluciona cada 100 años. Y esto nos trae una evolución económica, política, social, cultural, educativa. Entonces, hoy estamos en esta revolución que trajo mucha tecnología. Y por eso es el tema de buscar un equilibrio, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Sociedad basada en la 4ª revolución industrial. Estamos ahorita con la IA, que es la inteligencia artificial. También. O sea, no podemos dejarla a un lado la tecnología. No podemos satanizarla tampoco, porque es parte de nuestro proceso histórico que nos está tocando vivir, pero acompañada de estas situaciones que estamos viendo como sociedad. Por eso ahorita se está trabajando mucho con la parte de las emociones, con la motivación, con demostrar que el ser humano tiene esa esencia que no la puede superar la tecnología. Sí es la tecnología lo máximo, pero no va a dejar de lado al ser humano, porque somos los que razonamos, los que vemos nuestra realidad y los que emitimos emociones. Y ahí entra, creo que la pregunta que haces es cómo influye, ¿no? Creo que sí tiene, no quisiera ocupar la palabra culpa, pero sí tiene un porcentaje de situación de estrés hacia los jóvenes, ¿no?, y hacia los contextos. Sí, y bueno, mi pregunta sería, ¿qué tanto está influyendo que hay tanta información? Porque como lo mencionas, o sea, como se dio la necesidad de ahora desarrollar hasta otras plataformas simplemente para dar las clases, ¿no? Exacto. Como decía Charlie, encuentras ahora ya una universidad
virtual, donde ya las bibliotecas, o sea, ya no es el contacto ni físico con un libro, donde no puedes tener un espacio para ti, sino de donde hoy eliges solamente el libro y empiezas a leerlo de manera virtual. O sea, ¿qué tanto impactó el que ahora tengamos no nada más el hecho de las universidades virtuales, sino tanta información, porque ya no sabemos ahora sí que hacia dónde voltear, como que ya, aunque existen lugares o sitios en internet donde hay información de audiolibros y que es información pues poderosa y auténtica, hay muchísima información que no lo es. Exacto. Yo creo que impactó de manera a veces negativa, bueno, no, en ocasiones negativa porque se pierde entre tanta información. Sí. Sí, estamos ahora al tiempo de un clic, lo dice la doctora Mariana Estape, el tema de que todo se resuelve un clic y nos causa ansiedad, ¿no? Pero es buscar precisamente este equilibrio que ahí entra un poco la educación. Falta mucha capacitación. Se tenía que haber trabajado desde el año 2003, la UNESCO lo dijo, capacita digitalmente. Los gobiernos no quisieron y aquí está el resultado, una crisis, pero no nada más en México, fue a nivel mundial, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener contacto con docentes de varias partes del mundo y todos sufrían lo mismo. Pero ahorita el tema es buscar ese equilibrio en la era digital con el tema de las emociones, la motivación, precisamente para no caer en esto caer en el tema de las emociones, ¿no? De cómo afecta a los chicos de manera... ¿Usted qué opina? No, sí, bueno, yo cuando lanzó la pregunta a Charlie, yo lo pensaba desde la perspectiva de la educación no formal, ¿no? Por llamarle, o no académica, o no de la escuela, pero que al final del día recae en una enseñanza, ¿no? Los ejemplos que mencionaba, maestra, ¿no? La familia, ¿no? Un papá que fuma, que toma, una mamá que toma. Tengo alumnos, ¿no? Dicen, es que mi mamá y mi papá se ponen a tomar y se pelean, ¿no? Entonces le da miedo un citatorio, por ejemplo, a nivel secundario, ¿no? Y tengo alumnos que son hijos de personas que han cometido delitos, ¿no? Bueno, pues son alumnos que también luego están en ese canal o que de alguna forma tienen esa perspectiva, ¿no? de vida, ¿no? No hay mucho interés por la escuela, o por lo menos no se ve la escuela como una meta en la que quiera confiar para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sino, como decían y tocaban ahorita el tema, creo que estamos en un momento histórico en donde todo es inmediato, ¿no? Un TikTok creo que dura 15 segundos, el mínimo, ¿no? Sí. O no sé cuánto, 15 segundos. 15, entonces, pero se traslada a otros ámbitos, ¿no? Una relación termina, no sirve, bueno, que sigue y lo bloqueo y ya se... Gente ahora ya no habla por teléfono, yo reclamo mucho eso. ¿Por qué no habla? ¿No? Todo mensajes de texto. Y leía la otra vez que decían, bueno, es que me da tiempo de pensar, ¿no? Y tardo unos segundos, unos minutos, y lo mando y ya no, ya digerí, ¿no? Ya no es como enfrentarme. Y entonces la tecnología, creo que el uso responsable sería muy interesante, pero ahora mucha gente se educa por Facebook, por TikTok, ¿no? Sí. Ya no es un libro, ¿no? Y no digo que todo esté mal, hay cosas muy interesantes, ¿no? Que vemos en contenido, pero también hay mucha cuestión que no, ¿no? Mucha pseudociencia, si le queremos llamar, ¿no? Por así. Y ha tenido auge otro tipo de cuestiones, ¿no? Y esta misma situación también hace que sean otras expectativas de vida. Quizás hace unos 30, 40 años el ser un médico era, ¿no? O ser abogado, bueno, estudiar derecho, contaduría o algo, era como un sinónimo de termino de estudiar y voy a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Por este enlace que hay, academia, campo de trabajo, ¿no? Sí. Pero ahora pues no hay garantía tampoco, ¿no? De que cuánto desempleo hay para profesionista, o cuánto profesionista hay que no ejerce su carrera, ¿no? O que los ingresos también no son como muy atractivos, ¿no? Y entonces también la sociedad no se siente remunerada. Y que no permite tampoco la independencia del núcleo familiar primario, ¿no? Esto es bien importante porque el acceso al empleo da acceso también a vivienda y a servicios de salud, ¿no? Como principal forma, por lo menos aquí en México.
y en la ciudad el espacio pues también es muy limitado, ¿no? ¿A dónde me voy a ir a vivir yo como veinteañero, ¿no? Si quiero formar una familia. Entonces se recurre pues a formar familias extendidas con un cuarto, con un baño, en donde viven todos. Y creo que está todavía ese núcleo en donde hay mucha imitación y se aprende mucho de cómo ser, ¿no? La vida o generar estas expectativas. Y ya tocando el tema de las adicciones, Charlie, yo creo que también lo decía la maestra Fabiola, ¿okay? Pues estamos en un sistema en donde somos muchos, tantos, por lo menos en los métodos o en las formas tradicionales de incluir, ¿no? A la vida laboral, académica, y pues de tantos que somos, pues tenemos un desorden, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? Delincuencia, bajos salarios, poco espacio. Yo voy en el transporte público y la gente va con cara enojada, ¿no? Sí. Se van pegando. Porque aparte ni siquiera es suficiente, entonces digo, yo recuerdo cuando iba a laborar, pues tenía que utilizar el metro, ¿no? Y entonces si yo seguía mi postura de hasta que encuentre un lugarcito, pues yo creo que se me iban 3, 4 trenes en el metro y pues no me subía, ¿no? Entonces tienes que ocupar ya la fuerza, ¿no? O quepo, ¿no? Si no, no llegamos. Entonces ahí empieza ya el mal humor desde en la mañana, ¿no? Todo el reto que tuve que cruzar para simplemente llegar al lugar laboral, ¿no? Y ya desde ahí, pues otros factores, ¿no? Sociales, que ya van influyendo, ¿no? Porque entonces ya vamos malhumorados todos y entonces ya el clima laboral pues ya no es como muy adecuado. Pero bueno, yo escuché en algún momento, por ejemplo, un comentario de que también el seguir estudiando también no era remunerable. O sea, por ejemplo, decir una maestría, un diplomado, decían, no, eso ya no te lo pagan. Entonces eso, como simple comentario, pues, o sea, yo dije, pues entonces no me motivaba a yo dar una continuidad tampoco en mis estudios. ¿Qué tanto eso lo ven ustedes en el aula o en el sistema? Pues yo creo que retomando un poco lo que comentaba el maestro con respecto a estos cambios que hemos tenido, en el año 2013 se nos puso el concepto de sociedad líquida, donde todo cambia así, en un trinar de dedos. De hecho, ahorita recordaba el tema de las relaciones, hay un libro que se llama Amor Líquido, donde dice el por qué hoy las relaciones ya no funcionan, ni laborales, ni amorosas, ni de nada. Entramos en un sistema donde todo es desechable y justamente entra lo que mencionas, Mili. Yo en lo personal sí incito a que sigan estudiando. Claro. Sí, la remuneración sabemos que no es la mejor hoy en día, pero de hecho parte de la riqueza de la cuarta revolución industrial es el conocimiento. Decían que la primera revolución trajo riqueza con la agricultura, la segunda revolución trajo riqueza con el tema de la industria. Las fábricas que estudiabas en cuanto acababas de trabajar, te ingresabas al área industrial. Y ahí te quedabas 40 años hasta buscar una jubilación. Hoy en día eso ya no existe. Sí, ¿no? Porque hoy estamos en esta cuarta revolución donde todo cambia a pasos agigantados y no existe seguridad laboral, ni económica, Exacto. ni política, ni amorosa. Entonces, pero no es parte de este contexto que nos está tocando vivir y por eso se le llama evolución o transformación y que impacta en todos los ámbitos, desde el educativo, el familiar. Y pues bueno, el punto del conocimiento sí funciona porque te puede ser autogestivo. Precisamente ante estas situaciones de si no encuentro trabajo o me corren mañana, tengo el conocimiento para poder ejercer algo. Que no todos podemos ser empresarios, como por ahí han llegado a decir los economistas, pero sí te puedes como defender, ¿no? Entonces sí, la educación está en un proceso de evolución, de cambio, precisamente por la misma situación en la que estamos a nivel social y cultural, y que impacta en todos estos tecnológico, de lo que hablábamos, ¿no? total, Por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial sí, que está tremenda. está tremenda, ¿no? Que yo he escuchado que, por ejemplo, los alumnos pueden hacer el resumen de un libro, ¿no? Simplemente pidiéndoselo a este tipo de software, ¿no? El año pasado estaba muy en boga en España e Italia, y este año lo prohibieron ya, porque ya está sobrepasando la con los alumnos. Y de hecho Biden firmó un acuerdo la semana pasada para tener un equilibrio en Estados Unidos. México le está dando todo el auge, ¿no? O sea, no lo ha regulado.
pero está tremendo el GPT porque sí te resuelve todo donde el alumno ya no piensa o ya Ujú. no colabora, ¿no? Porque Sí. todo lo arroja el GPT. Pero es precisamente buscar este equilibrio con la tecnología porque no lo Sí. podemos satanizar, o sea, es parte de Claro, o nosotros. sea, por ejemplo, si pudiera, o sea, al alumno lo puede sacar de un apuro y poder decir, ¿sabes qué? Sí, hice un resumen y saqué todo lo más importante, pero pues realmente de un libro es valioso todo, es oro Exacto. molido todo, ¿no? Entonces también el cerebro tiene que trabajar para poder sintetizar y sacar también sus propias perlas, ¿no? Su propio aprendizaje. Entonces sí definitivamente pues es un gran reto, ¿no? También para ustedes como docentes Ujú. poder controlarlo, porque como lo dices, o sea, está descontrolado. Sí, está descontrolado Ujú, totalmente, pero aquí hace como esa sinergia con el tema de, yo retomaría, perdón, lo de la emoción, motivación, Ujú. y que recae precisamente en adicciones. Hoy tuiteó, bueno, en X o ujú, Twitter, sí, puso precisamente la UNESCO, problemáticas de la educación, y primera, puso 20, la más fuerte, las adicciones, que sabemos que es parte de una situación, pues, de emoción, ¿no? De que hay algo, hay una carencia, y creo que es con lo que sí se debe trabajar más en la educación desde ese contexto. Y no necesariamente puede ser una adicción a una sustancia, puede ser una adicción a muchas cosas y yo lo resumiría así rápidamente, que una adicción es algo que consumimos para mitigar algo que no sabemos qué es. Total. Ante ese hueco, ante esa herida, ante esa llaga, no hay adicción, no hay sustancia, no hay cocaína, no hay marihuana, no hay alcohol, no hay sexo, no hay juego que lo llene. Hace rato decías algo muy interesante, profe. Todo queremos rápido. sí, Si tú te das cuenta, los TikToks más vistos son los que duran 15 segundos a sí, 30. sí, Los que duran más de 30 tienen menor vistas. Decía Usain Bolt que yo entrené 4 años para correr 9 segundos. Hoy nos queremos poner de un físico impresionante en 8 días. Con toda la revolución tecnológica, anabólicos, etcétera, ¿no? Y volviendo a la tecnología, yo creo que ese gran hueco que ha dejado la participación de la familia, ahora estamos siendo educados por una computadora, por una televisión, por un celular. Y no digo que no haya contenidos buenos, sí hay sí, contenidos sí, muy los hay. buenos, pero yo creo que esa ha sido una de los más grandes huecos o, ¿cómo se lo puede decir? Fracturas Ujú. que puede haber en la sociedad. Porque yo recuerdo Sí. antes, mamá se encargaba de estar al pendiente de las tareas y te revisaba todo y papá de proveer. Todo evolucionado, sí. Hoy papá, mamá trabajan, ya no los veo y es más fácil, yo creo que ver a la abuela, yo creo que es más fácil ver al perro que ver a tu papá y a tu mamá hoy en día. Sí, Y creo que eso nos ha influido en muchísimos aspectos, sobre todo en lo emocional. Antes tenías un problema y corrías, abrazabas a tu mamá y ya estaba casi resuelto. ujú, ¿Y hoy a quién abrazas? ¿Al sí. teléfono? A la abuela En empiezan el a mejor venir, de los en el casos. mejor de los Sí, casos, es sí. que En el cuando hay. mejor de los casos. Pero volvemos a lo mismo. Esta parte de una familia fragmentada es también parte de este proceso de sociedad que estamos viviendo, de transformación Ujú. o evolución, pues desgraciadamente negativa a veces, por el tema de la ausencia materna y paterna, el tema de inclusión de dos mamás o dos papás, que Sí. causa polémica, pero es parte de lo de hoy, y el tema de que sí, los chicos se van quedando solos. A mí me decían mis alumnos, yo imparto clases de doctorado, y me decían mis alumnos que son maestros, que sus alumnos se quedan solos. Estoy hablando de una zona geográfica en Chetumal, Quintana Roo, un estado totalmente turístico, Ujú, donde mencionan que los papás trabajan en una zona hotelera y buscan su día de descanso cuando el hijo está en la escuela. El tema es no sí. quiero verlo porque quiero Curioso, ¿no? descansar. Y causa un impacto tremendo en las aulas porque los chicos, desgraciadamente en el sur, adictos a la piedra, Ujú. creo que a la marihuana es muy sencilla, ¿no? Sí. Pero adictos Sí. a la piedra, tristemente, Al y cristal. al cristal, mucho cristal en el sur, Muchísimo. y con jóvenes, ¿no? De casi 10 años. Y justo cuando el cerebro está en este proceso de evolución, o sea, el cerebro deja de madurar hasta los 20, 25 años,
Y en esta edad de los 10, cuando empiezan a absorberlas, cuando lo necesita como una necesidad. Ujú. Y entonces viene esa carencia emocional, ¿no? De cubrirlo con estas situaciones y que impacta directamente ya en la educación. Por eso estos organismos internacionales empiezan a poner atención qué está pasando, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que la educación de la sociedad está en las aulas. Entonces crean el sistema por competencias para generar ahí la paz y no generar un tercer conflicto bélico. Ustedes dirán, ¿y qué pasa ahorita? Bueno, es otra situación. Sí. Pero no se ha desatado una tercera guerra mundial. Entonces, ahorita ven estas necesidades de carencia y empiezan a gestar el paradigma educativo actual, que es basado en las emociones, en qué está pasando, hay que poner un equilibrio. Por eso Peter Harvey es uno de los que está trabajando en la UNESCO con el tema de lo socioemocional, bueno, aquí se adoptó la nueva escuela mexicana, pero primero necesito estar bien yo. Desgraciadamente en México falta mucha capacitación emocional para los adultos, los papás y los maestros, que son los primeros que dicen no, ¿verdad? Ahí usted tendrá la experiencia, maestro, con los maestros psicólogos, ¿no? Bueno, o maestros que no les gusta esta parte de enfrentar sus emociones. Yo no vengo a dar clases de emoción, yo no vengo a dar de matemáticas, pero si tu alumno está en una carencia emocional, de que no hay un abrazo, un cómo estás, ¿no? Porque de cómo estás hoy. Y que como lo mencionaba, o sea, los maestros son como que, yo siento que un filtro muy importante porque son los que detectan como con mayor claridad, porque están más tiempo con los niños que los propios papás. Y entonces, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Un hijo de padres alcohólicos tiene un comportamiento, o sea, usted lo puede identificar claramente, ¿no? Aparte, ahorita me pongo a pensar en el tema del contacto corporal, ¿no? O sea, cómo ha venido fragmentándose, ¿no? O cambiando, o cómo llamarle, modificándose, ¿no? En mi investigación de maestría fue relacionada con los barrios y yo noté mucho ahí la vida comunitaria, pero la vida comunitaria precisamente tiene el contacto corporal, ¿no? O sea, es como muy tener algo en común, que en este caso era el propio barrio, ¿no? Pero eso ahora está mediado por un teléfono, por una computadora, por un aparato, y entonces a la gente se le dificulta establecer relaciones ya no afectivas solamente, sino también de amistad, también de trabajo. Vuelvo al transporte público y la gente va con audífonos, viendo el teléfono, en solitario, y entonces creo que como seres humanos y como organismos biológicos, vamos a estar en contacto con nuestros semejantes, ¿no? Y que la Mamá, y que la pandemia todavía vino a sumar, aumentar. todavía a sumar más, porque pues ya era no saludes, ¿no? No te le acerques, no vayas, o sea, por ejemplo, escuchaba hasta los veterinarios decían, lo que te traigan al consultorio, tú no vayas a casa a hacer visitas para la sanación de los animalitos. Entonces, sí hubo definitivamente muchos cambios. Digo, las personas que pues ya teníamos una cierta edad, pues sí dijimos, ay, bueno, ya otra vez volvemos a tener contacto y como que pudimos reintegrarnos. Pero yo lo vi, por ejemplo, en las nuevas generaciones. Tengo una sobrinita que pues nació en inter, ¿no? Y que entonces le costó mucho trabajo, o sea, yo no la sacábamos a ningún lugar, y cuando la primera vez que me atreví a llevarla a un centro comercial, pues para ella era como... Fascinada, ¿no? Pues no, o sea, estaba asustada, porque era mucha gente, nunca había visto una cantidad de gente así, y entonces era como que ¿qué es esto, no? Desconocía lo que era. Entonces, porque ella no conoció convivir, no conoció estar en un lugar lleno de gente. Entonces, le fue costando trabajo, y ahora que está en el kinder, ya la veo como ya un poquito más suelta, pero sí al principio fue muy complicado para ella. Y a lo mejor aquí en la ciudad, en las grandes ciudades, pero por ejemplo, si pensamos en entornos como, no sé, Tamaulipas, Sinaloa, en donde la gente, aparte de la pandemia y aparte de la tecnología, el ámbito delincuencial También. Yo no salgo a determinada hora porque es un peligro, la vida comunitaria se resquebraja todavía más, ¿no? Y entonces ahí creo que entran los ejemplos, ¿no? De
pues mejor me dedico al vender droga, a ser narcotraficante, a hacer cualquier otra cosa, y la escuela va quedándose, ¿no? Sí. Yo situaría, a lo mejor, no sé qué opinas tú, maestra, situar este concepto de la nueva escuela mexicana o del cambio de la educación en el ámbito, pues, del sistema económico y de los procesos políticos, ¿no?, internacionales, porque creo que a partir de los años 80 para acá, y con esta cuestión neoliberal, vino algo que a veces pienso que fue como, son eventos como, pues, que tienen cierta lógica, ¿no? Porque el Estado disminuye sus funciones, entonces tiene que dedicarse exclusivamente como a lo policial y a lo recaudación de impuestos, y educación, pues porque no la puede dejar, ¿no? Pero Ya viene como implícito, ¿no? Así como, bueno, ya. Pero, pues ahora que está todo el desorden, me parece que consecuencia de estas políticas de 80s, 90s, 2000, Sí, ¿no? El orden como económico que viene ligado con el todo, pues empieza en los 80s, por eso el resultado que viene a arrojar ahorita. La pandemia lo que trajo fue esta desigualdad, marcar esta desigualdad total del que sí tiene y del que no tiene. Se oye cruel, pero es parte de una realidad, lo ven los sociólogos, y se notó con la educación virtual, ¿no? Quien tenía para ponerle crédito a su celular y llevar la clase virtual, o mejor compraba un kilo de carne, ¿no? Desgraciadamente es eso, y el gobierno lo tiene muy marcado, ¿no? Y no pongo nombres, obvio, pero todos tienen un sistema, ya está marcado por este sistema en el que estamos entrando desde los... Entonces, sí se vuelve complicado porque es esta situación de desorden, pero es una transformación que estamos viviendo, ¿no? Y nos está costando mucho trabajo porque ya lo vivíamos como en una zona de confort. Sí. Desde la época de nuestros papás, nuestros abuelos, tatarabuelos. Pero ahorita entramos en un proceso donde vino el cambio rapidísimo aquel 20 de marzo del 2020, cuando se cierra el mundo, se paraliza, y por tema de pandemia. Y hoy tenemos que incluso ser autogestivos porque, no, dice la OMC, la semana pasada lo volvió a decir, es quien va a autorizar otra pandemia dentro de pronto, ¿no? Entonces tenemos que estar ya preparados porque no sabes si mañana se vuelve a cerrar. Entonces estamos en un mundo líquido donde dice Bauman que abres la llave del agua y no puedes atrapar el agua porque se te escurre. Sí, claro. Así estamos en el mundo hoy, ¿no? Todo se está escurriendo de manera muy rápida. Y justamente es pensar o repensar hacia dónde vamos, ¿no? Con este punto de la comunidad. Ahorita que comentabas esto es cierto, o sea, estamos perdiendo estas cercanías, y es a lo que el cerebro hoy se está como adaptando, ¿no? A este nuevo sistema de vida, y que de repente por eso vemos estas actitudes o conductas de los chicos, ¿no? En esta contextualización educativa y cultural, ¿no? Ahorita que mencionabas el caso de tu sobrinita, es el resultado que hay ahorita en los preescolares. Después de estos años de pandemia, los niños están trayendo resultados tremendos porque no están socializando, no están aprendiendo. Le cuesta bastante socializar. Son los hijos de la pandemia y son los chiquitos que entraron ahorita. Son niños que tuvieron que tomar la escuela virtual, y lo dijo Arieto, que es un experto en la UNESCO de educación a distancia. La educación a distancia no es para los niños. Eso lo sabemos perfectamente, pero la situación es así sería. Y el resultado es que hoy en España y México y en todo el mundo, los pequeños les está costando mucho trabajo adaptarse. Y por eso hablaba yo hace un momento de las funciones ejecutivas que está retomando la UNESCO y la nueva escuela mexicana, de cómo el cerebro tiene que adaptarse a ser social otra vez, a compartir con el otro, porque las habilidades sociales están fracturando, ¿no? Están como careciendo. Y de ahí vienen ligados el aprendizaje. Por eso el resultado que tenemos a nivel educativo, ¿no? Mal, ¿no? Está mal, porque viene todo, como decía, todo mal en esta cuestión de pandemia, de crisis económica, social, cultural, familiar, ¿no? Y pues bueno, el tema de volver a esta escuela mexicana, lo que hace es tomar la parte humanista, pero sabemos que pues viene siendo desde lo internacional, porque es lo que comentaba hace un momento, en el aula es donde se tiene que formar a los nuevos ciudadanos, al ciudadano del futuro. Exacto. Y el rumbo de la educación que ahorita se está tomando en los congresos educativos es hacia el año 2030. ¿Qué tipo de jóvenes queremos? Se supone que inclusivos, que se le reduzca el tema de las adicciones en todos los sentidos,
Y porque ahorita que retomaban lo de TikTok, sabemos que TikTok fue creada con una situación cognitiva, que atrapara al cerebro en 30 segundos. Hoy está avalado por la educación, hoy podemos trabajar TikTok con la educación, ¿no? No sabemos mañana qué, bueno, ahorita sí, la LGBT, que está creado de inteligencia artificial, mañana no sabemos qué otra cosa surja, ¿no? Entonces, es esta parte de estar como sociedad conociendo, contextualizando, sensibilizando a lo que estamos viviendo. Es nuestra realidad, pero falta creo que más información al respecto y sí va muy ligado al tema pues de las emociones, de cómo motivar al ser humano, porque hoy se encuentra una sociedad desmotivada. Sí. Esto que dice el maestro de va a ir en el transporte y ver gente con cara dura, Sí. es el tema de estar desmotivados Sí. porque ya no hay como un aliciente, precisamente por este clic inmediato, ¿no? Yo me he subido al transporte y buenos días, buenas tardes, porque es la costumbre que yo Claro. tengo, ¿no? Menos de la mitad responde. Sí, claro. Y yo resumiría mucho de lo que hemos dicho todos en que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y si yo no doy un buen ejemplo, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Los que vienen atrás, ¿no? Y esto ha sido de algunas 3 décadas, 4 décadas hacia acá. Cuando empieza este despunte económico, neoliberal, lo decías bien, profe, donde pues salimos todos a generar y a buscar, ¿no? Y decía alguien por ahí, ¿qué es lo más caro que puedes comprar con dinero? Porque aquel que solamente persigue el dinero puede comprar cosas baratas. Ya no puedes obviamente no puedes comprar la salud, no puedes comprar lealtad, no puedes comprar amistad, amor, no la puedes comprar. ¿Qué es lo más caro que puedes comprar con dinero? ¿Una casa? ¿Una residencia? ¿Un auto de lujo? Eso es para lo más que nos puede alcanzar y vamos los seres humanos persiguiendo eso porque es la mentalidad, perdonen la expresión, es la mentalidad ratonera. Vamos solamente en persecución de. Sí. Y es lo que nos inculcan. ¿Por qué? Aquí vamos a meternos un poquito en este tema, pues para mantenernos así. A muchos gobiernos y al orden mundial no le conviene un pueblo que esté educado. No le conviene un pueblo pensante. A ninguno. Llámale de primer mundo, llámale de tercer mundo, no les conviene. De hecho, decía Bauman, ahorita me hiciste recordar que en su libro de Vida Líquida mencionaba por qué han hecho tantas plazas comerciales y no parques. Precisamente por el consumo capitalista y dejar de que las familias convivan en un parque, como yo creo que a todos nos llegó a pasar aquí, ¿no? Que íbamos a un día de campo. Y hoy eso ya no existe, hoy haces tu día de campo en una plaza comercial, ¿no? Y es evitar que la familia pues, se una, ¿no? Se junte. Entonces, creo que este proyecto de educación es muy bueno. Falta mucho, obvio, porque está lanzándose apenas, pero creo que desde que se retoma la parte humanista, la parte de la neurociencia, es que el cerebro aprende motivándose, emocionándose. Ahorita ocupan mucho los neurólogos, los neuroeducadores, el tema del amor. Muchos maestros dicen, no, eso no, pero pues eso es lo que hace clic con el otro, ¿no? Que el alumno dice, un maestro me está preguntando cómo estoy, y incluso hasta como adultos, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí falta mucho y va por buen camino, ¿no? Pero los resultados obvio ahorita no se ven, ni se van a ver pronto, pero pues ahí va el tema de esta parte de cómo estoy yo para poder dar clase, ¿no? Yo creo que sí falta, veríamos resultados de si se queda el proyecto de la nueva escuela, no sé, unas 3 décadas, no sé, por ahí que ya se empezaría como a ver un cambio, si no es que está mal, ¿no? No lo sé, porque yo lo veo, por ejemplo, en la secundaria, viene todavía los profesores que ya se están jubilando, pero que traen toda esa dinámica. Tú decías hace rato el modelo antiguo, ¿cómo se dice, no? Sí. El modelo anterior del sindicato, de toda está el grupo de profesores nuevos que traen todo el ímpetu, pero está ese choque también, ¿no? Como de poder. Y creo que es en el papel está como bien bonito, en la práctica no se ha podido como aterrizar exactamente como en la teoría.
Y creo que podríamos también pensar en la parte de la familia, ¿no? Cómo, o sea, en el aula se está trabajando en esa parte emocional, pero, por ejemplo, no sé qué tanto efecto pueda tener el trabajar emocionalmente con un estudiante cuando va a llegar a su casa Y ahí en se un va a romper. entorno totalmente diferente, ¿no? Aunque yo le pueda preguntar cómo estás y podamos tener algún tipo de trabajo, él llega a su casa y es, ¿por qué sacaste esto? Y no hay de comer y Ujú. y apenas y regaños, ¿no? Y falta de afectividad, etcétera. Entonces, bueno, por ahí platicábamos hace un rato antes de entrar un libro que se llama El pueblo que no quería crecer, que habla de aquí, pues de la sociedad mexicana. Y en resumidas cuentas dice, bueno, México es un pueblo infantilizado, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué punto también la educación nos infantiliza, ¿no? Nos infantiliza con estos modelos de apréndelo de memoria y vomítalo en un examen y no Sí, lo comprendas, ¿no? O hazme un sí, resumen y sí. busca tu calificación y ya, ¿no? Si no es una cuestión que no ayuda tampoco como a crecer, ¿no? Se ha relajado mucho, ¿no? La cuestión disciplinaria, los marcos, programas de estudio, ¿no? Las formas de enseñanza, etcétera, se han relajado como mucho y ya es muy fácil sacar una licenciatura, una maestría. Bueno, a Ujú. diferencia de antes, ¿no? No, Sí, tiene su chiste, ¿no? Sí. sí. Pero es mucho más fácil que antes, ¿no? Creo yo en esta cuestión y entonces ya no es tanto el reto de tienes que aprender y hacer, comprobar que sabes, ¿no? Tu Ujú. tesis, Tu etcétera. tesis, exacto. Ahora ya hay muchas formas de hacer eso y yo no sé hasta qué punto nos ayude el aula, ¿no? Al final del día creo que la educación tiene que estar encaminada pues a que como país o como mundo, ¿no? Como especie, llamémosle, seamos mejores, ¿no? Vayamos realmente en esta idea de progreso hacia adelante, porque ese es un punto que también nos han vendido mucho, ¿no? El mundo va hacia adelante siempre, ¿no? Ayer fue 2019 y ahora es 2023 y entonces subimos, pero realmente estamos evolucionando, yo me pregunto, ¿no? Y no sé responderlo, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero a veces me pregunto, ¿realmente vamos hacia adelante? Ahí lo dejo, no sé. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué tanto, o sea, la ideología, por ejemplo, de los profesores, pueden ser externadas cuando las autoridades de la educación están marcando una línea, ¿no? De cómo debe de ser la educación? Pueden, o sea, lo hacen los profesores solamente en algún nivel, en la primaria no. ¿Dónde pueden decir, puedo ser un poco más yo y no seguir todo ese lineamiento? Hay tolerancia, Hay creo yo, tolerancia. le Sí. llamo yo líneas de fuga, ¿no? Se puede, Ujú. ¿no? Y creo que ahí está un poco el trabajo que hacemos como docentes, ¿no? De dar como ese plus, porque, bueno, en la educación básica está como muy burocratizado todavía, Sí. Ujú. mucho papel, ¿no? Ni Ujú. siquiera es un correo o algo más modernizado, ¿no? Mucho papel, la pluma y todo por oficio y hasta que no llega el profesor y bueno, es Ujú. muy lento todo este sistema, ¿no? Pero sí hay parte, pero ya creo que es muy de cada profesor, ¿no? Porque hay como Sí. quien da ese plus y hay que simplemente, pues, no, espero mi jubilación y que llegue, Ya. ya me voy y cumplo Exacto. con lo mínimo Entonces requerido, ¿no? ahí me gustaría resaltar esa parte, ¿no? La importancia de la educación, como Ay, lo que sí. mencionábamos en un inicio, ¿no? De seguir los docentes o las personas que están al frente de la educación y más allá en niveles importantes, pues en seguirse preparando, ¿no? Yo considero que el ser profesor no es cualquier cosa. Siempre lo he Ujú. dicho también en las conferencias que es un papel bien importante, como tipo ahora la palabra influencer, Sí. pero dentro del aula, ¿no? Ujú. A mí sí me pone muy mal cuando alguien dice voy a dar clases porque no encuentro trabajo de otra cosa. No nos daña el sistema educativo más de lo que está, porque justamente son las personas que no hacen las cosas con amor, ¿no? O sea, Ujú. está esta parte que dice el profesor, la autonomía, ¿no? Dentro del aula. O sea, sí está la parte burocrática, pero en esos 40, 30 minutos de clase se Ujú. puede hacer un clic perfecto con el grupo, ¿no? Por eso hoy se está buscando a través de este DUA, que es el diseño universal del aprendizaje,
que viene marcado para estos próximos años, el DUA, habla precisamente de hacer el clic a través de motivar al alumno, emocionarlo, tocarle el corazón. No todos somos psicólogos, Claro. no todos tenemos esa capacidad o estar capacitados, pero eres ser humano y sabes perfectamente lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Entonces creo que parte de eso es el influir al otro desde esos 40 minutos de cómo lo impacto, ¿no? A veces lo emocional es más importante que una parte incluso de un tema de historia, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho, las emociones son lo más importante porque es lo que te evita caer en situaciones de adicciones, ¿no? O simplemente también estar bloqueado. Una emoción Sí. que no sabes manejar y muchísimo menos en una edad donde todavía no hay maduración, todavía no sabes, no hay cierta educación, porque no hay educación Sí, no. emocional en las Exacto. escuelas. Entonces te puede bloquear a no seguir y a desertar, y es ahí donde pues, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué elecciones tengo? O sea, ok, ya no sigo estudiando, ya no quiero ejercer una carrera, y entonces ahora, ¿qué hay en el mundo, no? ¿Qué opciones tengo? Creo que es un mundo muy abierto con muchas opciones, unas sí obvio muy negativas, pero creo que hoy tenemos un mundo, como dice el maestro, más fácil, Ujú. que sí se puede ir por el lado positivo, ¿no? También, claro. Siempre con una guía, ¿no? La guía de un profesionista, el docente, el psicólogo, el pedagogo, que no todos tienen acceso, ¿no? Ujú. Pero desde la trinchera donde estemos, dejar como ese granito, ¿no? Al alumno. El docente sé que tiene un papel bien importante porque atiende la parte administrativa, que se ha abusado mucho de ello, pero tiene esta parte de influir, ¿no? en el otro. Yo así lo percibo. Sí, no, creo que de igual manera, ¿no? El docente tenemos ahí siempre ese contacto corporal que yo digo, ¿no? Porque eso implica, ¿no? Bueno, por lo menos hablando de un aula presencial, ¿no? Siempre está Y que yo digo que ahí, todavía ¿no? lo tienes Ahí. cautivo, ¿no? Todavía puedes influir en él antes de que deserte, ¿no? Antes de que se vaya pues caiga efusivamente, ¿no? Ya en drogas, que caiga en delincuencia y en más cosas que todavía usted conoce esa parte, ¿no? A mí me preguntan mucho los adolescentes, profe, ¿cómo le puedo hablar a una chica, ¿no? Profe, ¿tengo que regresar con mi ex? Me preguntaba otra niña, ¿no? Entonces son temas que salen del aula, ¿no? Salen de lo Sí, académico, pues, ¿no? claro. Pero es educación emocional. Pero sí. Es educación emocional. Y nos suena como Ay. tonto a veces, ¿no? Ridículo, porque Sí. uno tiene problemas según más grandes que ellos, Ajá. pero es importante para ellos. Y si Ujú. tú les dices no, así que, o sea, contestas negativo, es el tema que ya se rompió ahí, esa relación, ¿no? Y entre tú y el alumno, y pues viene esa a veces hasta deserción. No se trata de que les resolvamos su vida, de, Sí, ay, sí, no. regresa, pero ya el que les diga, ay, a Ajá. ver, ¿qué te pasa? Pasa, ¿no? Aparte tomando en consideración que también las nuevas generaciones pues están viviendo cosas todavía más Sí. precipitadas que hace algunos años, ¿no? Ya tienen experiencias pues muy diferentes porque ya hay todo con más accesibilidad, ¿no? Ya se llame el tener el acceso a droga, tener el acceso pues a información también de sexualidad y que ya están experimentando a edades muy tempranas. Y bueno, después el tener hasta familia, ¿no? Y que de hecho México tiene el primer lugar en embarazos Ujú. adolescentes. Sí, se vuelve un tema interesante y pues de pronto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pero es en donde choca, creo yo, ¿no? Porque por un lado es como la disciplina, el que estén dentro cautivos en un salón, etcétera, toda la parte legal, ¿no? Luego digo, me los voy a llevar al patio para que hacer una actividad, algo, pero Sí. es un riesgo porque les pasa algo, entonces, no, mejor déjalos Sí. en el salón y entonces choca la parte administrativa, burocrática con la práctica que uno quiere hacer, ¿no? Para dar, no siempre se puede, pero es muy posible y hay muchas formas, ¿no? Y creo Sí. que concuerdo en Sí, esa parte. creo que sí estamos en un tiempo donde se puede dar más, pero ahí recae un poco la ética y las emociones del maestro, ¿no? Ujú. Ahorita recordaba que cómo impacta este tipo de temas de los chicos que le dicen al maestro, ¿no? De si regreso con mi novio Sí. o novia, y lo vemos en el adulto. De hecho, ahorita en las empresas se trabaja mucho las habilidades blandas,
Sí. Y viene a mi mente porque sí, justamente la semana pasada daba una conferencia y decían algunas personas de empresas, ¿no? Se dedican a hablar de estas habilidades blandas con sus empleados y tiene más resultado decirle cómo estás, cómo está tu familia, que si les aumentas el sueldo, porque se vuelve más como, mi jefa se está fijando en mí, a mi nivel emocional. Entonces, no nada más es en los jóvenes, en los chiquitos, en los que se están formando, sino también en uno como adulto, ¿no? El sentirte protegido emocionalmente. Por eso ese es otro tema que viene dentro de la revolución o evolución educativa. Muchas habilidades duras, que es salir siendo expertos en psicología, historiadores, biólogos, pero también ya se está dando cuenta la sociedad que no estamos siendo hábiles en las habilidades blandas, que es la inteligencia emocional y la comunicación, ¿no? Sí, entonces creo que desde nuestra trinchera podemos hacer mucho, basándonos siempre en esto. Bueno, yo ocupo estas 3 palabras claves que usa el doctor Mora, experto en neuroeducación, que es emoción, motivación y amor. Hacerlo desde esas 3 vertientes que siguen siendo la esencia del ser humano. No nos va a superar las tecnologías, porque el ser humano tiene esos 3 puntos, ¿no? Razonamiento, ve su realidad, evoluciona, y pues no sé si ya es evolución o involución, pero pues ahí vamos, ¿no? Y el resultado pues no se sabe. Estamos en un proceso de verlo en el 2030 o 2050, que es como lo tiene marcado la UNESCO. Por eso ahorita no hay resultados al respecto, y está todo así como que las aguas movidas. En fase experimental, vamos a llamarlo así. Dijiste algo muy real, profe, la disciplina. Yo recuerdo que tuve algún maestro que nos regañaba, alguna maestra que nos llamaba la atención. No llegaron a jalarnos las orejas, como a lo mejor a nuestros padres, ¿no? Pero la patilla, ¿no? Sí, bueno, yo sí conozco los reglazos en la mano, ¿no? Pero yo creo que cuando les empezaron a quitar, o nos empezaron a quitar esa autoridad a los profesores, yo creo que vino un escalón que retrocedimos. Ahora, también con los padres, ¿no? Yo he hecho algunos videitos cortos ahí con mi perro, y no puede ser posible, y no traigo nada en contra de los animalitos, que le ponga a veces más atención a mi perro, a mi gato, que a mis hijos, ¿no? Sí. O a mis padres, o a mis amigos. O sea, y aclaro, no traigo nada en contra de los amigos peludos, pero yo creo que esa parte es este gran vacío donde quiero abrazar a mi mamá y lo que veo pues, es al perro, es al gato. Entonces yo me empiezo a refugiar ahí. Y a final de cuentas también dijiste algo muy significativo, las fugas, esas pequeñas fugas donde como no quiero pensar, comienzo a beber. Como no quiero pensar, me empiezo a juntar con esos amigos de allá afuera, que a final de cuentas también me van a educar. De una manera incorrecta, pero también me están educando. Decía mi padre, en paz descanse, si te juntas con alguien que te invite a estudiar, si te juntas con alguien que te invite a un deporte, pero desgraciadamente nos empezamos a juntar con personas negativas que nos van a guiar por otro camino. Y desgraciadamente para los seres humanos nos gusta lo fácil, lo sencillo, lo rápido. ¿Y cuál es lo rápido? Ya lo conocemos. La delincuencia, el robo, etcétera, el narcotráfico, bla, 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 bla. Y sobre todo, pues, a los maestros yo creo que no se les da la suficiente capacitación, porque para nosotros llegar a ser profesionistas o llegar a una carrera, tuvimos que pasar. Y estuvimos bajo la tutela de esos profesores. Yo sí se los agradezco muchísimo, pero yo creo que no tienen esa capacitación necesaria. Y otra no menos importante, tal vez va a sonar a política, ¿no? El adoctrinamiento que en muchos lugares nos están haciendo a la niñez. Desde muy pequeños ya los están adoctrinando. Pues sí. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Se nos va volando, ya lo sé. Pero pues bueno, platíquenos, Carlos,
de qué manera aporta de manera independiente al aula en el apoyo a la sociedad. Ok, bueno, pues más allá del trabajo que se realiza en algunas aulas, tenemos por ahí el consultorio privado, donde, bueno, si alguien está interesado en acudir a una cuestión terapéutica, con gusto, ahí aparezco en mis redes sociales como Carlitos Bukowski y teléfono celular 55 37 15 14 54 por si alguien gusta, móvil personal, y estamos ahí a la orden para seguir aportando en otros terrenos. Pues ya lo escucharon, un poco de todo lo que saben, de toda su experiencia, y pues creo que es una magnífica opción si usted necesita terapia, si su hijo necesita terapia, si alguien que conoce requiere pues un teléfono, un contacto, pues no dude en referenciar a Carlos. Y pues bueno, también danos tus redes sociales. Claro. ¿Y qué es lo que haces también? Yo tengo una adicional? consultoría que se llama CEFAR, que es Consultoría Educativa y Formación de Alto Rendimiento. Nuestras redes sociales son pues en Facebook o CEFAR, nuestro WhatsApp 55 33 18 15 97 y por Instagram educación-CEFAR. Y ahí ofertamos conferencias, talleres o cursos precisamente de neuroeducación para docentes, pero para cualquier persona de cualquier profesión, incluso amas de casa. Tengo muchas amas de casa preocupadas por el desarrollo cognitivo de sus hijos y también el de neuroliderazgo. Lo imparto la mitad yo y la mitad mi socio, que es un argentino, que tienen mucho el rollo del liderazgo empresarial, porque eso es importante dentro de esta sociedad de cambio constante de lo que hablábamos. Entonces, cefar.com.mx. Ok, un mensaje, ya sea global o independiente para la sociedad que nos quieran dejar. Pues yo diría, tenemos un gran país, tenemos grandes personas, tenemos con qué hacer grandes recursos. Está en nosotros el participar en este cambio, ¿no? Que creo que lleva buen rumbo y espero que me toque verlo, porque faltan algunas décadas, pero espero que me toque verlo, un mejor país. Nací en el mero neoliberalismo, entonces me ha tocado ver como toda esta cuestión, pero creo que me va a tocar ver algo mejor, ¿no? En unos años. Que así sea. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y pues ahora despides. Pues muchas gracias por la invitación, por este espacio, y considero que somos actores y partícipes de este cambio, que es una evolución, una transformación basada, vuelvo a repetir, en la emoción, la motivación y el amor que genera el ser humano, ¿no? Qué bonito, qué bonita combinación. La verdad, de estar integrando el amor me pareció súper importante, y más el haber detectado que las emociones, ¿no? son fundamentales, y que esos temas nos encantan, ¿verdad, Charlie? Exactamente. Siempre están hablando de la importancia de las emociones y cómo afectan, ¿no? Y principalmente a los jóvenes, que tú eres el que está dirigido muchísimo a los jóvenes. Y fíjate que hace rato ya no pude hacer esa pequeña intervención. Alguien me decía sobre el programa de los 12 pasos de AA. Si yo lo hubiera conocido, lo que pasa es que no nos interesamos en ese momento, pero el programa de los 12 pasos de AA es preventivo. No se trata de solucionar. Es un método preventivo. Es como la Biblia, ¿no? Es una guía. No ya cuando tenemos el problema, porque ya cuando tenemos el problema ya tenemos que recurrir a instancias pues más especializadas. Ese es el grandísimo problema, que no somos previsores y no nos gusta recibir, por ejemplo, ese jaloncito de orejas, ¿no? Esa guía. Yo conocí hace mucho tiempo el programa de los 12 pasos, pero yo dije, esto no es para mí, esto no me va a suceder a mí, esto solamente le pasa a los borrachitos, ¿no? Y lamentablemente, o afortunadamente, yo le digo que para mí es una bendición haber estado en el infierno de las drogas, haber estado en el infierno del alcohol, porque sin este aprendizaje no hubiera sido quien soy hoy. Muchísimas gracias, Charlie, por haber estado aquí, acompañarme y pues sobre todo pues haber traído grandes invitados y poder compartir con toda nuestra audiencia
Y pues bueno, yo me despido, yo soy Miriam Vadillo, esto fue Compartiendo con, y pues nos vemos la siguiente semana con otra interesante entrevista. Bye bye.